Capítulo 5. Caifás rompe la barrera. Cayo Calígula fue asesinado por Quereas, patricio romano, y no hubo nadie que lamentase su muerte, salvo los guardias germánicos que bajo la dirección de un gladiador hicieron sin éxito una tentativa de rebelión. Sangrando por un centenar de heridas, el cuerpo de Calígula, hermano de Júpiter, yacía en el arroyo como el cadáver de un perro rabioso. La noticia de su muerte llegó a Palestina antes de que Petronio recibiera la orden de suicidarse por no haber ejecutado el decreto imperial, referente a la imagen y el templo judío. El sucesor de Calígula, el tímido Claudio, asumió la púrpura con la asistencia directa de Agripa, el rey judío, pues Agripa tenía extensas relaciones en Roma y llevó a cabo una activa agitación entre los senadores y los jefes del ejército en favor de su amigo. Claudio estaba tan aterrado por el loco reinado de Calígula que apenas había dejado vivo a un miembro de su familia, que costó mucho persuadirse a que saliera de su escondrijo para subir al trono, pero recordó con gratitud los servicios de Agripa, su amigo de infancia, y le trató como uno de sus consejeros más íntimos. No solo confirmó a Agripa en su título de rey, sino que ensanchó sus territorios y le devolvió todas las provincias que habían pertenecido a su abuelo Herodes. Claudio hizo, más aún extendió a su favor al pueblo de Agripa, se declaró abiertamente amigo de los judíos, restableció los privilegios de la comunidad de Alejandría y castigó con mano dura a los responsables de los motines que habían tenido por pretexto en Alejandría y otras ciudades la negativa de los judíos a admitir la estatua de Calígula en los lugares de su culto. Confirmó todos los derechos concedidos a los judíos por Julio y Augusto, proclamó plena tolerancia para la fe judía y dio instrucciones a los gobernadores de las diversas provincias para que protegieran las sinagogas y no permitieran ninguna tentativa de introducir en ellas su estatua ni la de ningún otro César. La exaltación del rey judío, la amistad del César para con los judíos, el restablecimiento de los derechos y privilegios del pueblo judío y la proclamación de la santidad de sus sinagogas provocaron entre los pueblos griegos del imperio un resurgimiento de las antiguas envidias y rencores. Volvió a surgir con mayor fuerza que antes el grito de que los judíos, al rehusar adorar a los dioses locales, demostraban ser extranjeros en todas partes, pero en cambio, la extraordinaria firmeza en la fe de los judíos había manifestado en los días de persecución produjo su efecto en los corazones de los gentiles más piadosos. Consideraban la confirmación de los derechos de los judíos como una recompensa por su devoción a su Dios. La horrible muerte del César Dios, que puso término a las persecuciones que amenazaban la existencia del pueblo judío, fue aclamada como un milagro, y así, al lado de la ola de la renovada hostilidad, surgió una ola de admiración y maravilla. Las sinagogas fueron frecuentadas por un número creciente de gentiles, hombres y mujeres temerosos de Dios, que se sentían atraídos por el misterioso vínculo entre ese pueblo heroico y su Dios. El primero en llevar al extranjero la nueva del resucitado Mesías y predicarle a los gentiles fue Filipo, el jefe de la sinagoga cirenaica. Huyendo de la persecución de Saulo, fue primero a Samaria, y cuando Jaime, Simón y Juan, los primeros entre los discípulos, supieron en Jerusalén cuántas almas conquistara Filipo para Jesús el Mesías entre los samaritanos, no pusieron ninguna objeción, sino al contrario se alegraron de sus perdidos hermanos en la fe. Los samaritanos volvieron a la congregación de Israel, pues arguían que al aceptar al Mesías, los samaritanos aceptaban tácitamente a los profetas. En esta conversión de los samaritanos veían el dedo de Dios y el comienzo de la unificación de todo Israel, el signo de la aproximación del reino del cielo. Simón Barjonás y Juan de los Zebedeos, columnas del Mesías, fueron a Samaria a poner sus manos sobre las cabezas de los conversos para que tuviesen la protección del Espíritu Santo. Pero Simón Barjonás, notando el poder del Espíritu en Samaria y el éxtasis que se apoderaba de los conversos en las comidas en común, no se satisfizo con solo esta cosecha,
Desde Samaria empezó a visitar las ciudades de los alrededores. Algunas de las ciudades eran completamente judías y otras de población mezclada. Bajó a la ciudad de Lut. Era esta una población enteramente judía, situada en los verdes campos del valle de Sarón. De Lut pasó a Jope, que siempre había tenido una población mixta de judíos y griegos, pues había sido ciudad marítima desde sus inmemorables comienzos. Simón se alojó allí en la casa de un curtidor, el cual por razón de su oficio la tenía fuera de los límites de la ciudad. El curtidor había sido el primero de los habitantes de Jope en adherirse a la nueva fe. A la llegada de Simón había ya una pequeña comunidad de creyentes, todos ellos judíos, por supuesto, y Simón fortaleció en gran manera su espíritu. Había en Jope un gran campo listo para la siega, pero los ojos y el corazón de Simón estaban fijos en Cesarea, ciudad donde el elemento no judío era mayor todavía que en Jope. Jope y Cesarea no estaban lejos de Acó. Los griegos de Jope y Cesarea habían quedado profundamente impresionados por la inolvidable manifestación de la fe judía ocurrida en Acó, y los impresionaba igualmente lo que consideraban una recompensa que por ella los judíos habían obtenido del cielo. En estas dos ciudades la población mixta, el rumor del resucitado Mesías y de la esperanza asociada con él se propagó entre los no judíos, y un espíritu de inquietud y temor se apoderó de los gentiles, de modo que no solo los ciudadanos, sino también muchos hombres de la guarnición romana eran profundamente afectados. Unos de estos, un centurión llamado Cornelio, se convirtió en un gentil piadoso, temeroso de Dios. Hizo mucho por los judíos de su ciudad, y su nombre era mencionado con respeto y afecto por los judíos de Cesarea. Lo mismo ocurría con el centurión de Cafarnaúm, cuyo hijo había sido curado por el Mesías, y que había construido una sinagoga para los judíos. Simón Barjonás sabía todo esto, conocía por los judíos de Jope la fuerte propensión de los gentiles de una ciudad a ingresar en la congregación de los creyentes, pero también sabía que los mayores obstáculos al cumplimiento de su deseo era la circuncisión y las leyes del alineamiento kosher. Como comían alimento impuro, era imposible para cualquier judío bien pensante el sentarse con ellos a la mesa, ni aun alojarse bajo el mismo techo. La ley decía que si un gentil tocaba el alimento, fuese miel, pan o vino, el alimento era impuro y no podía ser consumido por judíos. Pero por otra parte, las comidas en común eran el más poderoso instrumento de la fe que poseía Simón Barjonás. Durante la partición del pan explicaba él la vida, hechos, palabras, muerte y resurrección del Mesías. En estas asambleas descendía el Espíritu sobre él y sus oyentes. Se les concedían visiones y se manifestaba el don de lenguas. Pero ¿cómo haría Simón Barjonás descender el Espíritu Santo sobre los gentiles, para así unirlos a la congregación de los creyentes, si no podía sentarse a la mesa y compartir el pan con ellos? Simón Barjonás estaba un día en la casa de Simón el curtidor, fuera de la ciudad, y miraba las aguas del mar. Era un anochecer de verano. A lo lejos, en la tenue niebla, tendida sobre las tranquilas aguas, Simón veía los mástiles y las velas multicolores de las naves de Cesarea y Acó, de Tiro, Sidón y Chipre, ancladas en el puerto de Jope. Simón Barjonás era hombre de tierra adentro. Aunque hubiese criado junto a las aguas del Quirenet, había pescado hasta entonces en quietas aguas del interior, y la vista del mar despertó en él un anhelo de visitar países lejanos. Cuán grande es tu mundo, oh Señor, cuán incontables tus maravillas. Pensaba a Simón, estas aguas, Señor, llevan a lugares lejanos, bañan las costas de medio mundo, llegan a los pueblos de las islas, entran por canales en el corazón de muchas provincias, y en todas estas islas, ciudades y provincias viven hombres que no han oído el nombre de Dios y no saben nada respecto al Mesías Redentor. Adoran ídolos que son obra de sus manos, adoran palos y piedras, o son engañados por astrólogos y adivinos. El mismo Simón Barjonás no hacía mucho había encontrado en Samaria a un hombre llamado Simón el Mago, que le había ofrecido comprar por determinada suma el derecho a distribuir el Espíritu Santo.
que para él era una especie de magia. Este Simón Mago andaba con una ramera llamada Helena, de quien decían a los pobres crédulos samaritanos que era la madre de todos los vivientes y aún la de todos los dioses. Y como Samaria tenía a un Simón Mago, todas las demás ciudades tenían a sus engañadores e ídolos femeninos. Todas ellas aguardaban a que las libertasen de las ataduras de la mentira mediante la nueva del verdadero Mesías. Anhelaban, en el fondo, la buena nueva. Cuán ansiosamente acudían algunos de ellos a las sinagogas para refrescar sus almas con el mensaje del Dios vivo. ¿Por qué hacerles difícil el camino? ¿No había creado Dios a todos los hombres y a todas las mujeres? ¿No deseaba Dios la salvación para toda la humanidad? ¿No había dicho el Señor cuando se le apareció: seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judía y en Samaria hasta los confines del mundo? Simón Barjonás se levantó y miró más ahincadamente el vasto mar. Parecióle que una voz salía de las aguas: ven a nosotras. Tocamos las costas de países lejanos, donde multitudes de hombres y mujeres aguardan, ávidos de la redención. Y Simón Barjonás se preguntó si no era por el algo el que Dios le hubiese hecho pescador. Había ejercido su oficio en pequeñas aguas interiores, pero ¿no le aguardaba ya el mar que cubría medio mundo? ¿Qué debo hacer?, preguntó Simón Barjonás una tarde al curtidor Simón. Si el Espíritu Santo desciende sobre nosotros solamente cuando nos sentamos juntos y comemos el cuerpo del Señor y bebemos su sangre. Los dos hombres estaban sentados en una roca que dominaba el mar y compartían una frugal comida, mojando el pan en la sopa que les había llevado la esposa del curtidor Simón. ¿Qué debo hacer si los gentiles comen tantas cosas impuras y ellos también son impuros y los rabinos nos han prohibido sentarnos a la mesa con ellos? Los rabinos no han prohibido solo comer con los gentiles, sino también con los judíos ignorantes y que no observan la ley, contestó el curtidor. Y sin embargo tú comes conmigo, que soy curtidor, y me ensucias tanto mi oficio que, como sabes, mi mujer tendrá el derecho de divorciarse de mí si no lo hubiese declarado antes del casamiento. ¿Cuál era mi oficio? ¿Te sientas a mi lado, tú que eres un hombre docto y el primero de los discípulos del Rabí Mesías? Compartes el pan conmigo y comes en la misma escudilla, y ningún otro hombre docto lo haría. El Señor, el santo Mesías, también se sentaba a la mesa con gente sencilla e ignorante, y no solo con estos, sino también con publicanos y aun con mujeres pecadoras, si se habían arrepentido. No había alma en Israel que hubiesen caído tan bajo que mi rabino no se sentase a la mesa con ella. Y aun cuando más bajo hubiese caído el hombre, tanto más caro era a mi Señor, pues decía que no necesitaba médico los sanos, sino los enfermos. Sin embargo, nunca le vi sentarse a la mesa con gentiles, con gente que come toda clase de cosas impuras, contestó Simón Barjonás. Enséñame, rabino mío, dijo el curtidor, ¿no creó Dios el cielo y la tierra y todo lo que se encuentra en ellos? ¿Puede haber algo creado por Dios que sea una cosa impura y una abominación? Soy hombre sencillo e indocto en las Escrituras, pero me pregunto siempre, ¿quién es el hombre que pueda hacer impuro lo que Dios creó? Simón Barjonás quedó confuso ante aquella pregunta directa. Hasta aquel momento no había surgido en él, ni él había buscado en su alma la respuesta. Educado en la tradición judía del alimento kosher e impuro, había dado siempre por supuesto que había alimentos permitidos y otros que no lo eran. Estaba en el orden de la naturaleza durante toda la noche. Simón Barjonás permaneció despierto, dando vueltas al problema en su mente. Intentó imaginar lo que haría el Señor en su lugar. ¿Cómo obraría si viese a todos aquellos gentiles que anhelaban entrar en el reino del cielo y les privaba la entrada el muro de la ley? Sin duda, se decía que el Señor quitaría la barrera, abriría de par en par las puertas del reino a los gentiles. He aquí las palabras que había pronunciado el Señor. La ley y los profetas se dieron hasta el tiempo de Juan, y desde entonces se ha declarado el reino de Dios, y todos pueden entrar. ¿Qué significa esto? Sino que todo el que pidiese entrada vería abrirse las puertas para él.
Pero ¿no había dicho también el Señor que el cielo y la tierra se desvanecerían antes de que la ley fuera menguada en un ápice? Él, que había visto al Señor diariamente y observado sus actos, él, Simón Barjonás, estaba seguro en su corazón de que el Señor habría aceptado a los gentiles en el reino del cielo. Recordaba con qué especial amor el Mesías se había acercado al hijo del centurión de Cafarnaúm para sacarle de su sueño de muerte. Recordaba cómo el Mesías había tratado a publicanos, a mujeres caídas y cananeos. ¿Había alguna vez rechazado a alguien el Señor? ¿No había sido igualmente hijos suyos todos los hombres y las mujeres? Y Simón Barjonás recordaba también las parábolas que oyera de labios del Señor, especialmente la del hijo perdido que había regresado. Sí, el Señor había aceptado a los gentiles como una paloma tome a sus pequeños bajo sus alas. Pero siendo esto así, ¿por qué habría de otro modo sus discípulos? ¿No les había dado el poder de atar y desatar en la tierra? Lo que atéis en la tierra quedaría ligado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedaría libre en el cielo. Discutiendo así consigo mismo, Simón Barjonás decidió, sin embargo, no hacer nada hasta que hubiese recibido un signo del cielo. Y como siempre que se encontraba frente a un muro, rehusó obrar de acuerdo con su propia penetración. No se consideraba sino un instrumento en manos del Señor, y el Señor le transmitiría sus órdenes por conducto del Espíritu Santo, que le visitaría en la imagen de un rostro o por medio del son de una voz. Esto aguardaba y había estado aguardando desde su llegada a Jope, absteniéndose entre tanto de ganar nuevas almas para la santa congregación. Pasaba la mayor parte de su tiempo paseando por la playa, mirando cómo los pescadores lanzaban sus redes al fondo del mar. Y una vez se acercó a un grupo y miró atentamente el contenido de una gran red que estaba alando. Vio una asombrosa variedad de criaturas, de cosas que nadaban y de cosas que se arrastraban y trepaban como no lo viera nunca en todos los años de su vida de pescador junto a las tranquilas aguas de Tierra Santa, ni había sabido que en el mar estuviese tan lleno de seres tanto como en la tierra firme. Al extender la red sobre la arena, vio peces que tenían forma de estrellas y como estrellas brillaban, mientras otros eran tan negros como la hora más negra de la noche. Algunos de ellos tenían el vientre hinchado y exudaban grasa como la baba que se resuba del hocico de un cerdo. Y había algunos que tenían realmente hocico de cerdo, y había también criaturas como diminutos caballos de volatín, y otras con largos relucientes cuerpos, resbaladizos como serpientes. Había peces con enormes y superpuestas escamas, peces barbudos y patilludos, y peces con aletas a manera de velas, y había insectos como gigantescas arañas con garras prensibles que hacían pensar en las garras de demonios torturadores del mundo inferior. Había allí criaturas que en ningún modo parecían seres vivos, eran como muertas vegetaciones cubiertas de escamas y pegajosas plumas. Había criaturas del tamaño de un dedo humano, con pieles transparentes a cuyos traves podían verse el repulsivo funcionar de sus entrañas. Había otras que recordaban plantas petrificadas, pero que en cuanto se les tocaba abrían enormes fauces, y todas aquellas horribles aglomeración se retorcía y rodaba en un viscoso espesor. Los hombres y mujeres de Jope acudían a la playa y lo compraban todo al pescador. Partían las ostras y demás criaturas del mar entre dos piedras y las llevaban a sus labios, de modo que el vivo rezumo se escurría por la barbilla y el pecho de los que comían. Simón Barjonás se sentía náuseas ante aquel espectáculo, y en su corazón daba gracias a Dios por haberle hecho judío y haberle dado una ley que le separaba de los demás pueblos, ordenándole comer tan solo carne y pescados puros, de modo que su cuerpo permaneciera puro. Sin embargo, al meditar estas cuestiones se daba cuenta de dudas crueles y opresoras. Compadecía a los gentiles, de quienes Dios había apartado su rostro, pero también se decía, ¿no dice la Santa Escritura que Dios contempló su creación y vio que era buena? Si Dios había creado estos horrores del mar, ¿cómo podían ser impuros? También oía una
Y otra vez las palabras de su maestro: la ley y los profetas se dieron hasta el tiempo de Juan, y desde entonces se ha predicado el reino de Dios y todos pueden entrar. Su corazón era estrujado entre las piedras molares de su piedad por los gentiles y la ley de Moisés. Pesábale la cabeza, el ardor del día secaba la vida del aire. La vida del aire. Simón Bar-Jonás sentía ansias del frescor, claridad de espíritu, iluminación del corazón. Estaba cansado y hambriento, y avanzaba la tarde. A la hora de la Shema, se retiró a la pieza del piso superior que le había destinado en la casa del curtidor Simón. Se tendió en el suelo y con el rostro entre las manos oró larga y ansiosamente. Pedía claridad de espíritu e iluminación de corazón. Oraba como lo había hecho siempre que le atormentaba la duda. Esta vez su plegaria le unía de nuevo con su rabino el Mesías, y de pronto, en medio de su intensa súplica, su corazón se inundó de gozo al advertir la presencia del Espíritu Santo. Fue aliviado el peso de sus miembros, abriéronse sus ojos, parecíale que sobre él se abrían los cielos y se vertía la luz como una vasija. En torno suyo había una albura de cristal. Parecióle que una grande mesa bajaba de las alturas y que sobre su resplandeciente mantel había una enorme plata donde nadaban seres de 4 patas y aves y animales marinos, algunos que conocía y muchos que no conocía. Había también cosas que se arrastraban como las que había visto en la red de los pescadores. Y oyó una voz: levántate, Simón Bar-Jonás, levántate, mata y come. El terror sujetaba el corazón de Simón Bar-Jonás como en un torno. ¿Era aquello un sueño o una verdadera visión que tenía despierto? ¿Dónde se hallaba, en Jope o en la ciudad de Siquem, donde Simón el mago había hecho bajar con sus conjuros una mesa del cielo? ¿Estaba el maligno tras la visión, o era aquel el signo del Señor que él había pedido? Exclamó: no he comido nunca lo que no es santo y puro. Entonces la voz le dijo severamente: lo que Dios hizo puro, no lo hagas tú impuro. ¿No había oído antes surgir estas palabras de la confusión de su corazón? ¿No lo había meditado durante la noche? ¿Acaso fuese, pues, el eco de su propia voz? Simón Bar-Jonás repitió desesperadamente: no he comido nunca lo que no es santo y puro. De nuevo vibró la voz más severamente, más imperiosa: levántate, Simón, y come. Lo que Dios hizo puro, no lo hagas tú impuro. Y así fue 1, 2 y 3 veces. No había duda ya. Era un signo del cielo lo que su corazón le dijera. Lo que le hiciera retroceder con terror era la voluntad de Dios. Alargó la mano a los manjares que ya no eran impuros. Dios lo había creado todo. Todo era puro, todo era permitido. Alargó la mano, pero entonces todo desapareció y dejó de ser. Simón yacía de cara al suelo. Más tarde, cuando bajó del piso superior, se le dijo que ciertos hombres habían venido a preguntar por él. Eran mensajeros de Cesarea, la ciudad de los gentiles. He aquí lo que le dijeron: el centurión Cornelio, el gentil hombre justo y temeroso de Dios, cuyo nombre es muy apreciado por los judíos, fue visitado por un ángel del Señor que le ordenó mandar por ti, que debes ir a su casa para que él, Cornelio, oiga tus palabras. Y descendió sobre Simón Bar-Jonás la claridad del espíritu que había pedido en su plegaria. Era voluntad de Dios que se sentara a la mesa con gentiles, para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Esta era la prueba final de que no debía volver a llamar profano o impuro a ningún hombre. Simón Bar-Jonás fue a Cesarea con los mensajeros y algunos compañeros de Jope. Entró en la casa de Cornelio el gentil, porque entendió que Dios no tenía a ningún pueblo por favorito, sino que aceptaba a todos los pueblos que le temiesen y siguiesen el camino de la rectitud. Desde entonces predicó la palabra de Dios a los gentiles y les comunicó la nueva del Mesías. Les dio la seguridad de que todos los creyentes en el Mesías participarían por su conducto en la remisión de los pecados. Los gentiles reunidos en la casa del centurión Cornelio se llenaron de divina exaltación. Junto con los judíos sentados con ellos a la mesa, experimentaron la visitación del Espíritu Santo y con estupefacción de los judíos hablaron en lenguas.
Entonces Simón Barjonás, al ver aquello, exclamó: ¿puede alguien prohibir al agua que bautice a estos hombres? Y dispuso que aquellos hombres fuesen bautizados en el nombre del Señor, aunque no hubiesen entrado en el pacto de Abraham. Y esta fue la primera vez que se admitió a los gentiles participar en el Mesías sin entrar primero en el pacto de Abraham. Y ello fue hecho por Simón Barjonás, según una visión y una voz procedente de lo alto.